Papá me acompañó a inteligencia y me entregué. Así fue que caí presa. Me secuestraron en la calle, yo iba a estudiar. Yo estudio cómo el discurso influye en la manera que recordamos el pasado de la dictadura, en particular las violaciones a los derechos humanos. Entonces, cómo construimos una memoria colectiva de ese periodo y qué papel tienen distintos actores sociales en la construcción de esa memoria. Cómo los que eran niños y adolescentes en dictadura fueron afectados directamente, porque algunos fueron totalmente afectados en sus vidas y no se registra, no es parte de lo que recordamos hoy. Los que fueron afectados en esa época eran los que vivían y tenían esas ideas de revolucionaria y la parte militar, la parte de gobierno. Fueron dos partes por situaciones extremas que se estaban viviendo, pero no podemos culpar ni a uno ni al otro. Actores, pienso en los militares, primero que nada, y bueno, también en los revolucionarios de la otra parte, ¿no? de izquierda. Mi caso es un caso de menores detenidos en 33, hace 46 años, en abril de 1975, muchos menores detenidos. Me secuestraron en la calle, yo iba a estudiar a la casa de una amiga y después íbamos de noche al liceo. Era el único liceo de 33, el liceo departamental. Era un sábado, recuerdo así patente, porque iba a estudiar a la casa de ella a esa hora. De ahí nos íbamos al liceo y después nos íbamos a bailar al club, como hace cualquier adolescente, cualquier joven, en cualquier tiempo. Me había puesto una pollera con ligas. Eso me generó un problema grande en la tortura. Estuve muchos días vestida así, como para ir a bailar, muerta de frío, pero me quedaron muy mal las piernas, ¿no? Porque las tenía apretadas. Tuve un mes en el cuartel de 33, que en ese tiempo, bueno, fue la tortura, el tiempo de la tortura. Fuimos procesados por atentado a la Constitución en el grado de conspiración, siendo menores de edad. Nos ha costado muchísimo, inclusive que hasta organizaciones y organismos de derechos humanos a lo largo de estos 46 años nos comprendieran. Quedaba todo el mundo como paralizado con el caso. Seguramente horrorizados, pero bueno, no había mayor interés. ¿Cómo andás? Hola. Un poquito más. Ah, bueno, dale con fe. Wow. Bueno, genial. Determinando cuáles son las partes en el negro, ya está. El nombre del colectivo Jóvenes por la Memoria surge por la formación del grupo. Éramos un grupo de jóvenes y bueno, por la memoria, por tratar de demostrar las cosas que sucedieron y la búsqueda de la verdad y la justicia. Tuvimos varias instancias con Liliana, donde nos relató sobre lo que pasó. El caso de los jóvenes del 75, que fueron liciales del liceo departamental, que cayeron presos, fueron privados de su calidad de estudiantes y demás. Nosotros en nuestra calidad de estudiantes liciales del mismo liceo, por lo que pasaron ellas cuando tenían prácticamente nuestra edad, en un momento determinado de la historia, hizo generar como un
un sentido de pertenencia y de encontrar esa injusticia como propia. La actividad principal que hacemos todos los años es la Marcha del Silencio. Pero también hemos realizado charlas en el Liceo Departamental, generar ese intercambio, ese diálogo con liciales departamentales de acá. Y es como que la gente mayor que vivió esa época siente que ya sabe lo que tiene que saber sobre esa época y no le interesa saber más nada. Los jóvenes como que están más abiertos a escuchar qué cosas sucedieron, qué cosas no sucedieron. Entré al liceo después en el año 71 y ahí había el gremio del Liceo 20 organizado, yo me integré al gremio. Y en el gremio hacíamos asamblea, elegíamos delegados de clase, discutíamos temas. Se aprobó la ley de educación que se llamaba Ley Sanguinetti, que era una ley profundamente antidemocrática, prohibía las actividades gremiales. Y recuerdo que por eso hicimos muchísimas asambleas y marchas. Era fin de enero del 74 y yo estaba afuera veraneando en Santa Lucía del Este. Y en Montevideo había quedado mi hermano mayor, resulta que me fueron a buscar a mi casa. Cayeron una cantidad de chiquilines y chiquilinas de diferentes liceos, del 13, del 10 y del 20, yo iba al 20. Y como yo no estaba, se llevaron preso a mi hermano y a sus dos compañeros de estudio. Mi papá se vino para Montevideo como loco y ahí le dijeron que si yo no me entregaba, mi hermano que tenía 18 años, que los había cumplido en octubre, era mayor de edad y lo iban a procesar y iba a ir al penal de Libertad. Y papá volvió y me dijo, y yo le dije que no, que me iba a quedar mi hermano preso por mí, que yo me entregaba. Papá me acompañó a Inteligencia y me entregué, así fue que caí presa. Y en el momento que entramos con papá llorando horrible, pobre, a Inteligencia, que entramos por el garage, por la otra puerta, papá salió y por la otra puerta soltaron a mi hermano. O sea, cambiaron un hermano por otro, ¿no? Un hijo por otro. Me procesaron y me mandaron a un albergue de menores infractores. Salí con la prohibición de volver a la enseñanza pública. De golpe casi que te sumergís en el mundo adulto, ¿no? La responsabilidad por tu vida, por tu familia, cómo les influye lo que vos hacés, ver a tus padres que están sufriendo porque hay que tener una hija de 15 años presa, ¿no? No sé, yo creo que fue algo que me sacó de un golpe de la infancia y me introdujo en el mundo adulto, ¿no? Y no sé, acá en las sillas, ¿no? Que quede, ¿así? vamos a engancharlo. Y para que entre y se vea, ¿no? La de ustedes. Y de repente lo que podemos colgarlo de acá. Nos conectaron la gente de Unidas por la Memoria de acá de Los Cerrillos para traer la muestra. Se llama Esta es mi historia y la tuya, con pregunta, porque la idea de la muestra es esa, es poder darle voz a las experiencias que vivieron en el interior. Son objetos y juguetes básicamente que nos hacían nuestros padres, madres y tíos, abuelos, desde las cárceles, desde el exilio, y muchos objetos también hay desde la clandestinidad. Como colectivo, primero es dar nuestra voz, que el discurso y la historia está contada por los adultos en primera persona, sin tener en cuenta a esas niñas, niños y adolescentes. Que la gente sepa que nosotros existimos, que somos víctimas directas. Nosotros no somos víctimas no. Nosotros somos víctimas directas del terrorismo de Estado. No solamente fueron contra los que ellos consideraban subversivos, sediciosos y los dos demonios que no existieron, ¿no? Nunca existieron los dos demonios, sino que también fueron contra las familias, contra los niños, y no tuvieron piedad, ni que fueran bebés, ni nada. Yo creo que es importante que nosotros los jóvenes y los niños que
sin haber ellos elegido ser militantes contra la dictadura, sufrieron en carne propia lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y fueron víctimas directas. Creo que esas vivencias van a tener que ser, porque si no, fracasamos en la construcción de la memoria. Eso es lo que yo pienso. Creo que cada vez que yo hablo de esto o cuento, la gente se asombra, no lo pueden creer. Y es algo absolutamente desconocido, que después yo conocí otros jóvenes que estuvieron presos, que les prohibieron volver a la enseñanza pública, y es algo que no se sabe, que es algo que no puede existir, que no te dejen estudiar. De que bueno, que fue una guerra. ¿Qué guerra? Yo tenía 15 años, nunca había cometido ningún delito, ni estado cerca de un arma, ni de nada, ni tenía ninguna intención de nada más que de poder hablar de mis derechos y de poder incidir en mi educación y en la vida de mi país, y pasó lo que pasó, ¿no? Creo que lo que se hizo ahí, el quiebre que se dio en la educación, en muchas cosas, fue un quiebre que afectó a todo el país de ahí para adelante, ¿no? Aunque no se vea el hecho concreto, el daño colateral fue tremendo, ¿no? Creo yo, y sigue siendo, ¿no? Y el problema que ves que hoy día mucha gente joven no saben que es una dictadura, no saben su propia historia, ¿no? Yo era chica, escuchaba esas cosas cuando venía la gente a casa, o mis abuelos, o mi misma familia que comentaba, se llevaron a fulano, se llevaron a ciclano, está pasando horrible. Uno como adulto hoy lo ve de otra manera. Y esos recuerdos hoy te dan como un poquito de miedo, era como que bastante feo. Hoy día esperemos que no volvamos a eso, esperemos que nos dejan, que nos permitan vivir nuestra libertad. Como que las tres generaciones se pueden llegar a estar buscando entre sí, que no es solamente la abuela que busca a la hija, sino la hija que también busca a la madre y o a la abuela, cosas así. Muchas veces se ha hablado de quienes militamos la memoria como que vivimos con unos ojos en la nuca, y yo creo que es muy necesario y es fundamental para caminar para adelante tener esos ojos en la nuca, mirar el pasado, saber lo que pasó. Y creo yo que es la única forma de empezar a generar garantías y cimientos más fuertes para no repetir los errores que se han cometido en el pasado. Debiera ser una obligación ética, dar cuenta de los hechos del pasado para no repetirlos en ninguna versión, porque no se van a repetir exactamente igual a lo que yo viví, pero se pueden volver a repetir. Es triste y es horrible lo que estoy diciendo porque no quiero que le suceda a mis nietas y a mis nietos, y a los nietos y a las nietas de nadie nunca más esto, pero puede volver a pasar. En este país la verdad es que se creó una falacia, que es que lo que pasó acá fue una guerra entre dos demonios, ¿no? Creo que un poco por desconocimiento y un poco intencionalmente, porque sirve ese relato. Un demonio ya sabemos quién era. Eran los torturadores, los asesinos, los violadores. Y el otro demonio, ¿quién era? Éramos mis compañeros y yo, los chiquilines de 15 años, que pretendíamos opinar sobre la ley de enseñanza y hacer asambleas y que se escuche nuestra voz. ¿Quién era el otro demonio? Entonces a mí me parece que esto ayuda a la construcción de un relato verdadero y que es muy importante. Es una de las cosas que a mí más me importa, que en este país se sepa de verdad lo que pasó y no que haya un relato falso de los hechos que justifique lo que pasó.